No los veo. Sí se ven, ya. Vamos a empezar con la clase de tórax. Cuando le piden en este caso una radiografía de tórax, ustedes saben que la radiografía de tórax es el examen más común que se toma en un servicio de radiodiagnóstico, ¿no? ¿Y qué puede detectar una radiografía de tórax? Hay diferentes patologías como un neumotórax, un efisema subcutáneo también, si hablamos de partes blandas, una neumonía, quistes, tumores, procesos específicos. Pero tenemos que saber cuándo tomar de pie, cuándo tomar de cúbito, cuándo tomar una lateral, cuándo tomar proyecciones, en este caso, que son específicas, como vamos a ver la apical, la lordótica. Entonces, vamos a pasar. Las proyecciones clásicas que se toman en una radiografía de tórax son dos, ¿no? Una frontal y una lateral. La frontal puede ser en este caso en antero-posterior o posterior-anterior, y la lateral ya sea derecha o izquierda, dependiendo con respecto a la lateral va a depender de la frontal, ¿no? Si es que veo algo patológico. Y si no fuese nada patológico, le puedo tomar una lateral izquierda. Y en las complementarias tenemos una apical, una lordótica, una oblicua, que casi no se usa, y las de cúbito. Entonces, cuando nosotros hacemos el acto de inspirar, le decimos al paciente, le posicionamos al paciente, le decimos tome aire y conténgalo. Al momento que inspire, las partes, en este caso de los sacos alveolares, se van a llenar de aire. Por eso es que nosotros vemos esa radiotransparencia en los pulmones. Esto, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, podemos tomar, hemos dicho, de dos formas, ¿no? Una frontal posterior-anterior y una frontal antero-posterior. ¿De qué va a depender? Lo normal y lo común es tomarle posterior-anterior. ¿Por qué? Porque en una posterior-anterior, como es esta imagen, ¿qué es lo que va a suceder? La parte del corazón, la parte de la silueta cardíaca, el corazón, está, en este caso, si hablamos de la parte del mediastino, va a estar en la parte anterior. Por lo tanto, si pegamos, en este caso, la parte anterior del tórax a receptor de imagen, no va a haber una magnificación de la silueta cardíaca. Porque cuando tomamos una radiografía, no solamente queremos ver, en este caso, campos pulmonares, sino también la silueta cardíaca. Por lo tanto, ¿por qué yo tomo en una posterior anterior? Porque no solo veo los pulmones, voy a ver también la silueta cardíaca. En una posterior anterior, el tamaño del corazón me da, en este caso, un tamaño real. A todo lo contrario sucede si yo le tomaría en una antero-posterior. Si yo le tomo en una antero-posterior, en la silueta cardíaca va a estar separado ¿de quién? De receptor de imagen. Entonces, por lo tanto, si hay separación entre la estructura con el receptor de imagen, ¿qué va a suceder? Va a suceder una magnificación. Por lo tanto, lo recomendable es una posterior anterior. Pero va a haber excepciones que vamos a tener que tomarle de esta forma. Pero como principio, posterior anterior. ¿Para qué? Para ver campos pulmonares y también para ver la silueta cardíaca, el tamaño real de la silueta cardíaca. Seguimos. En una proyección frontal, ya sabemos que la posición del paciente, como estamos visualizando, ¿no? Le decimos en este caso al paciente que se ponga en una posición, en las manos van a ir a la cintura, y lo que hacemos es que la parte de los codos lo tiramos para adelante. ¿Y para qué lo tiramos para adelante? Para disociar, en este caso, las escápulas que salgan fuera del campo pulmonar. El cabello tiene que estar recogido, no como de esta forma. ¿Por qué? Porque me puede causar una falsa imagen. La distancia de en este caso, de una radiografía frontal, ¿ya? Y lateral es de 1,80 m a 2 metros. ¿Por qué no le tomo 1 metro? ¿Por qué no le tomo, digamos, 1,20 m? Le tomo 1,80 m o a 2 metros. ¿Para qué? Porque recordemos que la radiación, ¿ya? Va a ser, en este caso, el tubo va a emitir una radiación divergente. ¿Qué quiere decir? Para todos lados. Pero la parte central va a ir directamente en forma perpendicular ¿a quién? A la parte de la silueta cardíaca y la parte de los pulmones. Y me va a dar, voy a ver con mejor nitidez y el tamaño real del corazón. Entonces, ¿para qué yo le voy a tomar 1,80 m, 2 metros?
Recordemos, porque los haces van a ser en forma divergente, pero la parte central me va a ir en forma perpendicular, ya, a la silueta cardíaca, que me va a dar un tamaño real, y también a la parte céntrica de los pulmones. Ya. Si yo le tomo a menos distancia, me va a haber una magnificación. Si yo le tomo a más distancia, va a haber mayor radiación secundaria. Entonces, lo óptimo es de 1 metro a 2 metros. ¿Alguien me está preguntando algo? Porque no logro verlos. Ya, voy a seguir. Formatos, no se memoricen formatos, no se memoricen en este caso si es con Booking o sin Booking, porque lo que ahora se toma es en toda forma digital. Es muy difícil que el profesor les ponga en este caso qué formato se toma, si es con Booking o sin Booking, si es foco fino o no. Ya, vamos a seguir. Los artefactos, ya hemos dicho, ¿no? El cabello suelto, el cabello mojado, que venga con un collar, el brasier, como estamos viendo, se le tiene que sacar todo lo que vendría a ser de la cintura para arriba. En niños, por ejemplo, se tiene que levantar la parte de la cabeza. ¿Para qué? Para que el mentón no me cause un artefacto en la parte apical del pulmón. Seguimos. El rayo central. ¿Dónde va el rayo central? En este caso, en el pulmón, va en la dorsal 6. ¿Y en la dorsal 6 dónde vendría a ser? Ustedes se pueden guiar también, chicos, con la parte de la escápula, el borde inferior de la escápula. O si le ponen dónde es el rayo central en una radiografía de pulmón, ¿no? Un tórax, vendría a ser en la dorsal 6. ¿De qué manera influye el biotipo constitucional? Definitivamente va a influir. ¿Por qué? Porque recordemos que no es lo mismo tomar a un paciente, en este caso, de una contextura gruesa, que vendría a ser un paciente pícnico, a un paciente que vendría a ser una contextura normal, que sería un asténico, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente asténico va a tener, en este caso, los pulmones más alargados, a comparación de un paciente pícnico que uno diría, yo lo veo y podría decir, uy, debe tener una gran caja torácica, o sea, unos pulmonzazos. Y no, los pulmones son pequeños. Entonces vamos a ver acá, acá. Acá le estamos viendo en una radiografía posterior anterior al paciente cómo se le debe tomar. Eso podríamos tomar siempre y cuando la parte, en este caso recordemos que vendría a ser la parte de la parte coronal, ¿ya? La línea coronal sea paralela aquí al receptor de imagen. Recordemos que como principio de formación de imagen, la parte de radiografía tiene que estar más cerca al receptor de imagen y también tiene que ser paralela para que no haya una distorsión. Entonces, en este caso, el paciente no es un paciente que tenga una barriga pronunciada. Puedo tomarle una posterior anterior. Pero para este tipo de pacientes que tienen un abdomen, digamos, muy abultado, no le puedo tomar, porque como principio de formación de imagen no va a estar paralelo, porque yo le voy a decir al paciente que pegue todo la parte anterior del tórax, ¿ya? Y la parte de los hombros para la parte de adelante. Por lo tanto, no está paralelo. En esos casos, y en casos de niños chicos, le voy a tomar en antero-posterior, como estamos visualizando. Antero-posterior. Ahí sí no le voy a tomar en posterior-anterior, en antero-posterior. Y a niños pequeños también le tomo en antero-posterior. ¿Por qué? Porque los niños tienen miedo, digamos, porque no saben qué cosa hay atrás. Si yo le volteo, el niño no sabe qué me están haciendo. En cambio, si ellos visualizan y están en antero-posterior, digamos que no tienen ese miedo, a menos, bueno, que sea un niño que tenga algún problema, ¿no? O que no pueda entender, pues, ¿no? Entonces, en este caso, a niños pequeños le podría tomar antero-posterior y a personas que tengan un abdomen abultado. Entonces, les he dicho, un paciente, en este caso asténico, vamos a tener los pulmones alargados y lo contrario sucede a un paciente, en este caso pícnico, los pulmones van a ser reducidos. Por eso, cuando yo le voy a decir al paciente que tome aire, ¿ya? Voy a ver que los pulmones en un paciente delgado van a ser alargados. Y voy a ver que el paciente ha tomado una buena inspiración. Entonces, pregunta, ¿yo cómo me doy cuenta que el paciente ha tomado una buena cantidad de aire, o sea, ha hecho una buena inspiración? Yo me voy a dar cuenta porque voy a contar los arcos costales. Los arcos costales anteriores, que deben ser por lo menos 6, y los arcos costales posteriores, que deben ser 9. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Le estoy repitiendo, ¿cómo yo me doy cuenta que es una buena inspiración? 6 arcos costales y 9 arcos costales posteriores, ¿ya? En cambio, un paciente
en este caso pícnico, no se va a cumplir esa regla. ¿Por qué? Porque vamos a ver de repente 5 arcos costales anteriores y los posteriores de repente 8. ¿Por qué? Porque no, en este caso esos pacientes no pueden hacer un gran aumento de volumen en una inspiración. Bueno, definitivamente cuando voy a tomar en este caso una radiografía puedo ver diferentes patologías. Una de ellas, en este caso, como estamos visualizando acá, que estamos viendo una neumonía en la parte del pulmón izquierdo, ¿no? Y estamos viendo acá la trama bronco, en este caso broncograma aéreo, ¿no? Que vendría a ser propio de una neumonía. Y acá estamos visualizando que el pulmón izquierdo está colapsado y estamos visualizando que hay aire en la parte de la pleura. Entonces vendría a ser un neumotórax. Entonces, para eso me va a servir para poder descartar diferentes patologías como estamos viendo hoy. Entonces, ¿por qué se flexionan los codos y lleva las manos semipromas a la cintura? Ya saben, ¿para qué hacemos eso? Para disociar las escápulas del campo pulmonar. Este de acá vendría a ser un neumotórax. Vamos a ver una imagen mejor. Ya, no se ve una imagen mejor. Escúchame, chicos. Cuando ustedes le toman una radiografía a un paciente y el paciente tiene un neumotórax, si el neumotórax es grande, ¿ya? Recuerden que el neumotórax es aire en la pleura, ¿no? Entre la pleura visceral y la pleura parietal. No debe haber aire en ese sitio. Entonces, cuando hay aire, nosotros vamos a ver el pulmón que está colapsado, ¿ya? Cuando, en este caso, cuando el neumotórax es grande, así ustedes le digan que tome aire o que no tome aire, o sea, así le digan que inspiren o en expiración, se va a notar la pleura, se va a notar el neumotórax. Pero cuando es un neumotórax incipiente, se le tiene que decir al paciente que bote el aire, o sea, que haga en expiración. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dicen que al paciente que expire, o sea, que bote el aire, lo que va a hacer es botar todo lo que hay en el pulmón, ¿ya? Y ese pequeño neumotórax que está escondido, lo voy a poder visualizar mejor. A lo contrario, que imaginemos que esta parte sea el neumotórax y yo le digo, tome aire, va a crecer el pulmón y puede tapar ese pequeño neumotórax que puede estar ahí escondido, ¿ya? Entonces, neumotórax incipiente, le hago en este caso con expiración. Bueno, las sombras mamarias, cuando la paciente tiene unas mamas grandes o mamas péndulas, lo que hacemos es decirle al paciente que con la mano, en este caso, separe las mamas del campo pulmonar, o sea, que lo ponga las mamas para los costados. ¿Por qué? Para que no me formen, en este caso, estas sombras, ¿no? Estas sombras, estas imágenes radiopacas que se puede confundir o de repente puede tapar alguna patología. Ya hemos dicho, ¿no? ¿Cómo evaluamos el tiempo respiratorio? Ya hemos dicho, 6 arcos costales anteriores y 9 arcos costales posteriores. Sabemos que una buena radiografía con respecto a los factores radiográficos, ¿cómo evaluamos? Tenemos que ver que solamente se tienen que ver las 3 primeros vértebras dorsales. Las demás, de la cuarta hasta la 12ª vértebra dorsal, no se debe visualizar. ¿Por qué? Porque este es un examen de tórax, no es un examen de columna dorsal. Por lo tanto, tomamos un kilovoltaje alto, vendría a ser de 80, y un miliamperaje bajo, ¿ya? Entonces, si aumentamos mucho kilovoltaje, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que voy a visualizar, digamos, la columna dorsal. Y yo lo que no quiero es ver la columna dorsal, yo quiero visualizar los campos pulmonar y la silueta cardíaca. Otra cosa, ¿cómo nosotros podemos decir que se ha tomado una buena radiografía? Aparte de los 6 arcos costales anteriores y los 9 arcos costales posteriores, tenemos que ver que las escápulas estén fuera de su sitio. Aparte también, si trazamos una línea de la apófisis, en este caso espinosa, que tiene que ser equidistante a la articulación, en este caso la parte proximal, ¿ya? La parte proximal de la clavícula, equidistante ya sea el lado izquierdo con el lado derecho. Si uno está más abierto, significa que el paciente ha volteado la cabeza para el lado donde está más abierto, ¿ya? Entonces, eso, y lo que tenemos que ver es, en este caso, que tenga unos buenos factores radiográficos y estar bien posicionado. La proyección frontal de tórax puede ser una anteroposterior o una posterior-anterior, y ya hemos dicho cuándo tomamos una anteroposterior.
Y la posición puede ser de pie o de cúbito. Lo ideal sería de pie, pero a veces hay pacientes que ya sea por X razones, en este caso un paciente politraumatizado, un paciente que por una enfermedad no se puede poner de pie, le tomaría en este caso en decúbito. Y no solamente porque no se pueda poner de pie, sino también que hay algunas patologías que me sirven mejor en el paciente en decúbito. Proyecciones anterior-posterior y posterior-anterior ya hemos visto ya. Pero yo, ¿cómo voy a diferenciar cuándo es anterior-posterior y posterior-anterior si yo no lo veo al paciente y solamente me enseñan la placa radiográfica? En una posterior-anterior, vean la inclinación en forma más o menos como si fuese una diagonal, ¿ya? ¿De quién? De las clavículas. Y aparte, los arcos costales lo vamos a ver como su normal morfología, ¿no? Medios encurvados. Todo lo contrario sucede una antero-posterior. Las clavículas van a estar horizontalizadas y casi lo mismo va a suceder con los arcos costales. Entonces, ahí yo puedo diferenciar si es una posterior anterior o una antero posterior. Un paciente de cúbito y de pie. Si el paciente tiene, en este caso, líquido libre, en este caso puede ser un hidrotórax, ¿ya? Que vendría a ser líquido en la cavidad pleural, yo me voy a dar cuenta cuando el paciente está de pie. ¿Por qué? Porque me hace estos niveles, ¿no? Estos niveles hidroaéreos como estamos viendo acá. Esos niveles como si estuviera agarrando una regla y trazando una línea. Voy a poder diferenciar, al contrario que vendría a ser un decúbito, que el derrame lo que va a hacer es esparcirse en toda la parte del campo. En una proyección lateral, igual, ¿dónde ponemos? En la dorsal 6. Y también en este caso, la línea coronal tiene que estar, en este caso, va a estar justo en la parte, digamos, perpendicular, o tiene que alinearse ¿con quién? Con la línea media de receptor de imagen. Y la parte sagital, paralela ¿a quién? A receptor de imagen, ¿ya? Entonces, los brazos tienen que ir para arriba. Esta posición de acá, como está acá el señor, no es el óptimo. ¿Por qué? Porque sus brazos o la parte del húmero me va a tapar la parte apical. Por eso esta es la buena posición con respecto a las manos. ¿Ya, chicos? Otra cosa, yo como puedo decir, y es una pequeña rotación de 5 grados, ¿para qué? Para que yo pueda decir si se ha tomado una buena radiografía lateral. Entonces le preguntan, ¿cómo ustedes reconocen que se ha tomado una buena radiografía lateral de tórax? Esta radiografía lateral de tórax también se cumple con una columna dorsal. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver la superposición de quién? De los arcos costales posteriores. Pregunta, ¿cómo pueden identificar una buena proyección lateral de tórax y de columna dorsal? Superposición de los arcos costales. De los arcos costales posteriores, chicos. ¿Ya? Esto no. Posición lordótica. Ahora, las proyecciones en este caso especiales. Una posición lordótica es incómodo para el paciente. En este caso, el paciente tiene que avanzar 30 centímetros con respecto al receptor de imagen y de ahí descansar la parte posterior de los hombros en el receptor de imagen o en el chasis. ¿Y para qué me va a servir para esto? Esto me sirve para disociar la parte de las clavículas, se vaya a la parte posterior, y yo pueda visualizar mejor la parte apical. Porque recordemos que los procesos específicos, la mayoría se presentan en la parte superior, que vendría a ser la parte apical, ¿ya? Y el rayo central va a ir en forma, en este caso, horizontal. No va con angulación, en forma horizontal, ¿aquí? A la parte del cuerpo del esternón. ¿Ya, chicos? A la parte del cuerpo externo. Bueno, entonces la posición lordótica me sirve para ver la parte apical. Sí, me sirve para ver la parte apical. Pero no solamente me sirve para ver la parte apical, me sirve para ver si hubiese un proceso, en este caso de consolidación, como una neumonía en el lóbulo medio. Acá. ¿Ya? Un proceso de consolidación en la parte del lóbulo medio. Pregunta. Una proyección lordótica, ¿qué puedo identificar? Pues te sirve para ver la parte apical, pero más que todo te sirve para ver un proceso en este caso o una neumonía en el lóbulo medio del pulmón o en el lóbulo derecho, lóbulo medio derecho, ¿ya, chicos? Me sirve para ver eso. ¿Qué proyección vendría a ser la lordótica? Y acá tenemos, en este caso, acá tenemos la axial o apical.
Recordemos que el axila apical también me va a servir para ver la parte, como su nombre lo dice, para ver la parte apical, la parte de arriba de los pulmones. Esta proyección como que sí es, digamos, más fácil para hacerle al paciente, porque el paciente lo único que va a hacer es recostar la parte posterior al receptor de imagen y le tengo que dar una angulación, en este caso, si es una anteroposterior, una angulación de 30 grados cefálico. ¿Por qué? Porque al momento que yo voy a hacer que el haz de radiación vaya para la parte superior, cefálico para arriba, me va a sacar la clavícula de la parte apical. Recuerden, si en anteroposterior es con angulación cefálica, todo lo contrario va a suceder con la parte posterior, con angulación caudal. ¿Y va a ir para dónde? Va a ir para la parte del manubrio external. Una proyección de cúbito lateral. ¿Para qué me servirá una de cúbito lateral? En una de cúbito lateral, yo voy a ver en este caso, puedo ver también neumotórax y puedo ver también en este caso derrame pleural. Ustedes en la clase de semiología vieron tórax y le dijeron con cuánto de líquido ustedes pueden ver en una frontal de tórax, de pie. Con cuánto de líquido tiene que tener el paciente, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizarlo en una frontal de tórax, en posición de pie. A ver, dígame, chicos. Digan un valor. ¿Cuánto creen? Sí, si mal no recuerdo, era más de 50, 60 milímetros. Claro, es de 175 a 500 aproximadamente. O sea, yo tengo que tener, en este caso, líquido de 175 por lo menos para poder visualizarlo. Pero ¿qué pasa si yo tengo 70 o 75 mililitros de líquido? No lo voy a poder visualizar, entonces, en este caso, en una posición de pie, en una frontal de pie. En una lateral de pie, necesito un poquito menos de líquido para poder visualizarlo. Necesito 150. Pero como les digo, ¿qué pasa si tienen en este caso un derrame pleural incipiente? O sea, ponte por decir un valor 75. Ni la frontal de pie ni la lateral de pie me va a dejar visualizar ese líquido. Entonces, para ese caso, ahí sí me serviría una de cúbito lateral con rayo horizontal. Ahí sí me sirve. ¿Por qué? Porque en una de cúbito lateral, para poder yo visualizar líquido, necesito 75 mililitros de líquido para poder visualizarlo. O sea, en una de cúbito lateral, con menos cantidad, puedo visualizar ese líquido libre. Entonces, pregunta, en un derrame pleural incipiente, ¿qué proyección me sirve? En una de cúbito lateral con rayo horizontal. En una neumotórax incipiente, ¿cómo le tomaría? Ya les he dicho, en una neumotórax incipiente, chicos, en una neumotórax incipiente, les he explicado y le he dicho varias veces cuando hemos pasado las diapositivas. O sea, sería también la posición en decúbito lateral con rayo horizontal, pero en este caso sería también indicarle al paciente que expire todo para que haya un contraste entre el aire y ¿Que inspire o que expire, dijiste? expire. Que bote el aire, que bote el aire. Recuerden que en un neumotórax no es echado, es de pie, ¿ya? Pero el proceso con respecto a la respiración es en expiración, ¿ya? Los decúbitos laterales solamente me va a servir, en este caso, para un derrame pleural incipiente, ¿ya? Pero gracias. Disculpe, profesora. Yo también había visto que, por ejemplo, para una te puede tomar cuando tienes muy poco aire en un neumotórax, se toma un decúbito lateral, pero en este caso va a ser la parte afectada, va a ser En, en la parte superior. En claro, caso cuando es un hidrotórax, va a ser la parte afectada hacia la parte inferior. O sea, eso vendría a ser, en este caso, que lo vamos a ver ahorita, vendría a ser para neumoperitoneo. En neumoperitoneo, sí, en este caso vendría a ser una decúbito lateral izquierda, ¿ya? Porque si le tomamos lo contrario, ahí nos podemos confundir también en este caso, como está también la parte
del estómago, ahí sería la parte de revés, decúbito lateral izquierdo. Pero está bien, ya chicos, recuerden, expiración en un neumotórax incipiente y un derrame pleural incipiente de cúbito lateral. Y ya le hemos explicado por qué. Seguimos. ¿Es lógico que para obtener el resultado de esta imagen radiográfica la posición del paciente ha sido? Bueno, como hemos dicho, ¿no? Vemos nivel, como trazando con una línea, definitivamente la posición va a ser de pie. ¿Cómo podríamos evidenciar esta misma imagen radiográfica en un paciente politraumatizado con fractura de fémur y pelvis? Cuando el paciente viene con fractura, definitivamente, de fémur y pelvis, no le voy a decir al paciente que se ponga de pie, ni sentado, nada. El paciente va a estar echado, o sea, va a estar en una decúbito dorsal. Entonces, ahí yo le tomaría una decúbito dorsal con rayo horizontal o le pueden decir tangencial, ¿ya? Para eso es. Y ahí vamos a evidenciar, en este caso, ese nivel. En relación a la posición, la primera opción para evidenciar este nivel vendría a ser, en relación a la primera opción, este es de pie, pues no tenemos que tomarle de pie. Recuerden que acá estamos viendo, miren, estamos viendo el pulmón colapsado del lado derecho, estamos viendo en este caso un nivel, en este caso líquido, vendría a ser un hidroneumotórax, ¿no? Del lado derecho, le tomo de pie. Seguimos. En un neumotórax incipiente se evidencia mejor en expiración, igual sucede con enfisema. Entonces, me preguntan, ¿el enfisema pulmonar le tomo mejor en expiración? En expiración, lo mismo sucede en un neumotórax incipiente. Esto no, las oblicuas no, factor instrumental no, paciente obeso ya hemos visto. Ya, hasta ahí tórax, ¿alguna pregunta? Ya vamos a parrilla. En la parrilla costal, en los arcos costales, tenemos las costillas supradiafragmáticas y las infradiafragmáticas. Entonces, dependiendo dónde le dice el paciente que le duele, vamos a poner en este caso el rayo central. Esto no, ya. Ustedes saben los arcos costales anteriores y posteriores, cómo ustedes lo van a reconocer, y esto vendría a ser justo la parte lateral de los arcos costales, que ahí una oblicua me va a servir para poder disociar y elongar los arcos costales. Entonces, estamos viendo acá, arco costal no, a ver, proyecciones. En parrilla costal tenemos las proyecciones, una frontal, una oblicua y una proyección lateral. Más que todas las laterales, siempre usted recuerde que es para ver, en este caso, cuerpos extraños o tumoraciones. Pero las clásicas son una proyección frontal y una proyección oblicua. Entonces, en una proyección frontal, lo que ustedes van a hacer es ponerle al paciente de pie, si el paciente colabora, o sea, en una posición en biperestación, y va a ser, en este caso, una proyección frontal antero-posterior, no postero-anterior, antero-posterior. ¿Por qué antero-posterior? Porque recuerden ustedes, en los arcos costales vendría a ser en esta parte anterior, y esto es los arcos, voy a agrandarlo. Estos son los arcos costales posteriores y acá están los arcos costales anteriores. Recordemos que la parte de los arcos costales anteriores, para que se lleguen a unir con la parte esternón, ¿ya? Hay una gran cantidad que vendría a ser cartílago, y radiográficamente el cartílago no se logra visualizar a menos que esté calcificado, pues no, no se llega a observar. Entonces, mayor información me dan los arcos costales posteriores. Por lo tanto, la elección es una proyección, en este caso, frontal antero-posterior. Por eso yo le voy a tomar en antero-posterior. Entonces, esto no, los factores no, ni Bucky, nada. Entonces, estamos viendo la posición que se debe poner, en este caso, para separar los arcos, en este caso, las escápulas de los arcos costales. Entonces, ¿dónde va a ir el rayo central? Si yo quiero ver, en este caso, los arcos costales supradiafragmáticos, que vendría a ser más o menos los arcos costales, recordemos que son 12, y yo quiero ver del arco costal 1 al arco costal 7, el rayo central va a ir ¿para dónde? Yo trazo, en este caso, una línea que está entre, vendría a ser la escotadura, ¿ya? La escotadura yugular, ¿y quién? El apéndice sifoide, un punto medio. Ahí va a ir el rayo central, ¿ya? Pero
El rayo central no va a ir acá en el medio, a menos que me piden en este caso comparativas, pero yo le voy a tomar una por una. Imaginemos que me piden la parrilla costal del lado izquierdo. Por lo menos yo ya tengo, recordemos que hay dos líneas. Una línea en este caso vendría a ser en forma horizontal. En forma horizontal más o menos va a estar por esta zona. Y la parte vertical va a estar en la línea, en la mitad de la clavícula. Y ahí va a ser la intersección. A ver acá. ¿Cuál de las dos proyecciones sería la adecuada? Ya les dije, ¿no? La mejor es una antero-posterior. Rayo central en D6 o D7. Y si quieren ver en este caso los arcos costales infradiafragmáticos, tiene que ser en D10. Y en D10, como saben, recordemos, tocamos el apéndice sifoide y más o menos 1 a 2 centímetros por debajo vendría a ser la dorsal 10. Entonces, supradiafragmático, D6. Ya hemos dicho más o menos cómo vamos a hallar D6, ¿no? Escotadura yugular, apéndice sifoide, punto medio. Y la dorsal 10 vendría a ser 1 o 2 centímetros por debajo del apéndice sifoides. La distancia es a 1 metro de distancia. Seguimos. Acá. ¿Qué oblicua se debe emplear? Por ejemplo, recordemos, chicos, que se debe, o en este caso vamos a tomar las oblicuas posterior, ya sea oblicua posterior derecha o oblicua posterior izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, acá estamos viendo. Esto vendría a ser una oblicua posterior izquierda. ¿Para qué? ¿Me va a servir para qué? Para ver la parte de los arcos costales posteriores. Justo, ¿se acuerdan, chicos, que vimos al comienzo? Vimos que había una parte, los arcos costales anteriores, posteriores, y justo en la parte de la línea axilar vendría a ser los arcos costales que yo no puedo visualizar esa línea axilar de los arcos costales. Por eso, yo, en este caso, para sacar esa superposición que se ve, yo le tomo las oblicuas, ¿ya? Entonces, pero en las oblicuas sucede lo contrario del frontal. En el frontal sí, si este digamos que fuese una frontal del lado izquierdo, yo le voy a poner, en este caso, dorsal 6 y en la línea medioclavicular, o sea, le pondría rayo central en esta zona. Pero cuando son, en este caso, en las oblicuas, le voy a poner, en este caso, en el emitórax contralateral, o sea, del lado derecho. En este caso, como dicen, para hacer, en este caso, por la divergencia de las de radiación, ¿ya? Entonces, pregunta, un paciente se ha golpeado los arcos costales supradiafragmáticos del lado izquierdo, ¿ya? ¿Qué proyección le tomarían? ¿O qué proyecciones le tomarían? Parrilla costal, ¿qué proyección le tomarían? Se ha golpeado la parte de la parrilla costal del lado izquierdo. ¿Qué proyección le tomarían? Digan algo, no importa que se equivoquen. Si el paciente se golpea el lado izquierdo, yo le tomaría las dos clásicas, una frontal y una oblicua. Una frontal del lado izquierdo y una oblicua del lado izquierdo. Pero no voy a decir oblicua al lado izquierdo. Una oblicua, está oblicuado póstero, porque la parte posterior se está pegando al receptor de imagen. ¿Y qué lado se pega? El izquierdo. Una oblicua posterior izquierda. Entonces tomaría una frontal antero-posterior del lado izquierdo, de la parrilla izquierda, y una oblicua postero izquierda del lado, en este caso de la parrilla, ¿no? De la parrilla le tomaría. ¿Ya? Seguimos. Ya estuvimos, listo. Ya. Yo les he dicho que podemos tomar una frontal y una oblicua, pero a veces la parte de los arcos anteriores no se pueden visualizar muy bien. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, como que están entrecruzadas o de repente como hay poco, digamos, el arco costal anterior, porque la mayoría vendría a ser cartílago. Entonces, si yo quiero visualizar o elongar un poco más los arcos costales anteriores, yo voy a tomar lo contrario de las oblicuas. ¿Qué quiero decir lo contrario de la oblicua? Por ejemplo,
Esta oblicua vendría a ser una oblicua posterior derecha, ¿no? Porque está posterior, la parte posterior está pegada al receptor de imagen, oblicuo porque está oblicuado y del lado derecho que está pegado. Esta oblicua posterior derecha me va a servir para ver los arcos costados del lado derecho, ¿ya? Pero imaginemos que el problema sea el lado izquierdo. Ya le he tomado la frontal y la oblicua. Si es el lado izquierdo, hemos dicho una frontal antero-posterior del lado izquierdo. Y voy a tomar una oblicua posterior, en este caso, oblicua posterior izquierda, ¿no? De la parrilla costal. Pero yo quiero ver un poco más los arcos costales anteriores. Entonces, ¿ya? El problema he dicho que es en el lado, en este caso, en el lado izquierdo. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿ya? Lo que yo voy a hacer en este caso es, voy a tomar lo contrario. ¿Qué significa lo contrario? Como que voy a tomar el lado derecho, o sea, un oblicuo posterior derecha, pero el rayo va a ir donde está elevado la zona. ¿Qué lado está elevado? La zona, el lado izquierdo, o sea, el lado que quiero tomarle. No sé si me dejo entender. ¿Me entienden, chicos, lo que les estoy explicando? Sí se entiende, Sí. pero ¿por qué sería eso? ¿Para que se magnifique o para Sí, qué hay se...? magnificación, hay magnificación. Recuerden, siempre acuérdense que el principio de formación de imagen son dos cosas. Acercamiento a la estructura a radiografiar y la segunda, que tiene que estar en este caso paralelo al receptor de imagen. Si bien es cierto que no hay paralelo, pero hay magnificación y al haber magnificación voy a poder visualizar un poco mejor los arcos costales anteriores. ¿Ya? ¿Sí? Seguimos entonces. Entonces, la parte apical, emulación cefálica, el cuerpo, esto no, vamos a seguir esto no. Proyección lateral. Ya, recuerden que la proyección lateral le sirve para ver cuerpos extraños o de repente para ver desplazamiento de las fracturas, nada más. Es bien raro de tomar, ¿ya? Porque las clásicas son la frontal y la oblicua. Cuerpo extraño, o no sé qué se ha puesto ahí, ya esto ya les expliqué. Esto vendría a ser lo que le estaba explicando con respecto a las oblicuas, esto de acá, esto con respecto a lo que le estoy explicando, ¿no? Para poder visualizar mejor, ¿qué cosa? Los arcos costales anteriores, anteriores y anteriores. Ya. Ahora la parte de esternón. Miren, estos son los arcos costales anteriores y esto vendría a ser los cartílagos. Por eso radiográficamente les he dicho que no se puede visualizar. Si ustedes quieren visualizarlo, los arcos costales anteriores, mejor van a tomar esta última proyección que les he explicado. Ya, esto de acá. Entonces tenemos acá el esternón, que ya sabemos que el esternón tiene la parte del manubrio, tiene la parte del cuerpo y tiene el apéndice sifoides. ¿Qué proyecciones me va a servir para ver el esternón? La mayoría podría decir un frontal, pero una frontal no me sirve de nada, porque en una frontal hay superposición, en este caso, de la columna dorsal, estamos viendo también la parte del corazón, no me sirve de nada. Yo tengo que disociar, en este caso, el esternón. Entonces, las proyecciones que a mí me sirve para esternón vendría a ser una oblicua, que en una oblicua sería como una frontal de esternón, y me sirve también las laterales, ¿ya? La radiografía lateral. Entonces, acá tenemos uno oblicuo anterior derecha, ¿ya? Que acá dice, en este caso lo que vamos a hacer es una pequeña angulación ¿de quién? Del cuerpo, ¿no? Vendría a ser una pequeña angulación, acá estamos en un oblicuo anterior derecha. ¿Y por qué le tomamos un oblicuo anterior? ¿Por qué no un oblicuo posterior? Podemos tomarle también oblicuos posteriores también. Pero acá hay otro principio también. Recuerden, chicos, los órganos más radiosensibles, ¿ya? Entonces, tenemos los órganos más radiosensibles y uno de ellos vendría a ser la parte de la tiroides, esa parte tenemos el cristalino. Entonces, por principio, por protección radiológica, podemos tomar un oblicuo anterior, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es oblicuar. ¿Dónde va el rayo central? El rayo central va en dorsal 6. ¿Y cómo sacamos la dorsal 6? Ya hemos dicho, ¿no? Manubrio, apéndice, punto medio. Entonces, acá estamos viendo, se puede tomar un oblicuo anterior derecho o un oblicuo posterior izquierda. ¿Cuál vendría a ser mejor? En este caso, hay diferentes posiciones que uno le puede tomar. También hay uno donde tú le das un tiempo de exposición largo, ¿ya? Entonces, al momento que darle un tiempo de exposición largo y le haces que el paciente haga una respiración suave, ¿ya? Y comienza a respirar, ¿para qué? Hay una borrosidad cinética. ¿Qué significa? Que va a eliminar o difuminar, en este caso puede difuminar los arcos costales y también la parte del, más que todos los arcos costales. Entonces,
pero en los equipos, en este caso digitales, no podemos hacerlo, porque para utilizar eso tenemos que utilizar un tiempo largo, que vendría a ser aproximadamente de 2 segundos, algo así, ¿ya? Y en los convencionales sí se puede hacer. Una lateral. En una lateral lo que tenemos que hacer es sacar pecho, o sea, las manos lo llevamos para atrás y tratamos de sacar pecho todo lo que se puede. ¿Por qué? Porque queremos sacar en este caso el esternón. Pero recuerden que tenemos que colimar, hay que colimar. Recordemos que esa estructura es una estructura delgada, entonces tratar de colimar todo lo que se pueda. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, está colimada y se puede visualizar mejor el esternón a comparación que acá está, digamos, casi campo abierto, ¿no? Entonces, con una colimación adecuada, en este caso, podemos visualizar mejor. Hay menos radiación. Entonces, acá hasta le han puesto como un plomo, ¿no? Para que esa radiación que dispersa se quede ahí en la parte del plomo. Hay que limitar, ¿no? Hay que colimar. Y con respecto a la articulación esternoclavicular, ¿ya? En la articulación esternoclavicular, lo que podemos hacer en este caso, se toma el paciente en póstero anterior, como estamos visualizando, y una frontal, ¿no? El mentón tiene que estar en un punto fijo. Yo no me puedo oblicuar la cabeza ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo, porque yo quiero ver si esto de acá es equidistante, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Si yo muevo la cabeza para el lado derecho, imagínense que la cabeza esté mirando para el lado derecho, la articulación esternoclavicular del lado derecho va a estar abierta y puede dar una falsa, en este caso, diagnóstico, ¿no? Y tenemos también en este caso de un solo lado, ¿no? En este caso, por ejemplo, está volteando para el lado izquierdo, por lo tanto, lo que voy a ver abierto es la parte izquierda, la articulación esternoclavicular del lado izquierdo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, ahora, ¿dónde está? Abdomen. Pregunta, a ver, ya les pregunté ya del tórax. Por ejemplo, si le dijera que el paciente ha recibido un golpe, ¿ya? Un golpe en la parte de cerca al esternón, o sea, la parte paraesternal. ¿Qué radiografía me puede servir para ver la parte paraesternal? ¿Qué radiografía me puede servir? ¿Una lateral? Ya, miren, en una lateral no, escúchame, siempre a veces hay preguntas que vienen en este caso, o pueden venir preguntas para que usted razone. Yo les he dicho al comienzo, los arcos costales posteriores podemos visualizarlo porque no hay, en este caso, cartílago, ¿verdad? Se puede visualizar. El arco costal anterior no lo puedo ver en toda su extensión, porque recordemos que hay una pequeña cantidad que vendría a ser hueso y todo lo demás vendría a ser cartílago, que se viene a hacer la articulación con la parte del esternón, ¿no? Salvo que hay una calcificación, en este caso, que hemos visto en las patologías de encefalología, que vendría a ser la calcificación de los cartílagos condroesternales. Ahí sí voy a poder ver la parte paraesternal. Pero si no tiene, no hay manera de verlo, porque recordemos que es cartílago. ¿Ya? Seguimos. La radiografía de abdomen. Tenemos en este caso los órganos intra y retroperitoneales, y dependiendo de eso, ustedes tienen que saber ¿qué tomo? ¿Tomo una, en este caso, de cúbito supino o de cúbito prono o en biperestación dorsal o en este caso ventral? Entonces, tenemos que saber qué órganos están en el lado posterior, retroperitoneal, y qué órganos están dentro, ¿no? Intraperitoneal. Entonces, avanzamos. Un paciente que viene con un dolor abdominal, acá le pone, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando ustedes ven que el paciente le duele, sobre todo cuando está echado, ¿ya? O tiene vómitos, o tiene esa distensión abdominal que están viendo, definitivamente sospechen de un cuadro de obstrucción. ¿Y qué radiografía o qué posición me ayuda para ver ese cuadro de obstrucción? En una de pie, ¿no? Como estamos visualizando acá. Vemos acá
este nivel hidroaéreo, ¿no? Recordemos que todo lo que vendría a ser aire se deposita y todo lo que vendría a ser, disculpen, al revés, todo lo que vendría a ser líquido desciende y todo lo que vendría a ser aire asciende, ¿no? Entonces ahí le podríamos tomar al paciente de pie. Pero si el paciente no se puede poner de pie, ahí yo le dejaría en esa posición y pondría un chasis en esta zona, ¿no? En esta zona pondría un chasis y lo que hago es voltear mi tubo y mi tubo que vaya en forma horizontal para poder visualizar esos niveles que, lógico, con esta protuberancia y el dolor, y el paciente con dolor en la zona, ya, y de repente tiene hasta vómitos y todo, entonces voy a poder visualizar esos niveles. Entonces, tenemos que saber los datos clínicos, ¿no? ¿Por qué está viniendo y cuál es el diagnóstico presunto, ¿no? Porque de repente tienen, en este caso quieren descartar apendicitis, de repente quieren descartar una obstrucción, ¿por qué? Entonces, en una radiografía de abdomen simple, hasta de tórax, como estamos visualizando ahí, me va a servir para ver neumoperitoneo. Recuerden este signo famoso de alas de gaviota, ¿no? Neumoperitoneo. Entonces, en un neumoperitoneo, lo voy a poder visualizar. En este caso, le ponen acá con 250 cc para poder visualizarlo. Neumoperitoneo. En este caso, el paciente está en una posición de pie. Entonces, recordemos que un neumoperitoneo, que vendría a ser aire, ¿en dónde? En la parte de la cavidad peritoneal. Entonces, ese aire, ¿de dónde está saliendo? Ese aire es porque puede haber habido una perforación de una víscera hueca, que la víscera hueca estaba lleno de aire, y ese aire va a ir en la parte de la cavidad peritoneal, ¿no? O en este caso, en operaciones puede suceder también. Vamos a poder ver los signos que ustedes ya han estudiado abdomen en semiología. Creo que sí, ya llevaron semiología, la parte de abdomen en semiología. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los signos característicos, el signo del triángulo, la doble pared y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo una obstrucción intestinal. ¿Pero de quién? De la parte del ilio, ¿no? Recordemos que la parte del intestino delgado, ¿ya? Intestino delgado es central, todo lo que es central. Y lo que vendría a ser la parte del colon es periférico. Entonces, la parte del ilio no debe ver aire, no hay aire en una persona adulta. Entonces, si vemos aire, es porque hay una obstrucción. En este caso, el paciente le pone de pie y estamos viendo esas famosísimas imágenes como si fueran en forma bastonada, ¿no? Diferentes imágenes. Entonces, el paciente se le ha tomado de pie. Conclusión, si yo quiero ver niveles hidroaéreos o yo quiero ver una obstrucción, el examen de elección vendría a ser una radiografía de abdomen en biperestación de pie. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver en una radiografía de pie? Para mí, lo importante de ver en una radiografía de pie de abdomen es de cúpulas diafragmáticas para abajo. Cúpula, ¿por qué? Porque recordemos que acá están los famosos signos de alas que voy a ver esos neumoperitoneos en la parte inferior de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Entonces le tomaría en este caso de pie. Niveles hidroaéreos, vólvulo, que ya hemos visto también, pues, ¿no? El famoso signo de grano de café. Entonces, chicos, ¿quieren ver obstrucción? El abdomen de pie. ¿El rayo central para dónde va a ir? El rayo central en un abdomen de pie vendría a ser de la cresta ilíaca, el borde superior, o llámenle la línea bicrestal, ¿ya? 3 centímetros por arriba, ¿ya? 3 centímetros más o menos, de 3 a 4 centímetros por arriba, ese rayo central. Tenemos que tener dos líneas. La primera línea, que vendría a ser de forma horizontal, vendría a ser 3 a 4 centímetros por encima de la línea bicrestal. Y la segunda línea, que vendría a ser en forma vertical, definitivamente, ¿qué está pasando? La línea media del cuerpo, ¿no? La línea media sagital. Entonces, en este caso, cuando yo le voy a tomar al paciente, por ejemplo, un paciente en decúbito, podemos tomarle en decúbito, por ejemplo, para cálculos. En este caso, puede ser un cálculo renal, puedo tomarle en decúbito. ¿Y por qué yo no le tomaría de pie? Porque recordemos que el riñón, por ejemplo, es un órgano retroperitoneal. Por lo tanto, si yo al paciente le echo, recordemos que todo lo que vendría a ser la parte del abdomen se va a extender, ¿ya? O sea, se va, mejor dicho, ponerse a los costados, de una manera. Por lo tanto, el aumento del diámetro antero-posterior del abdomen va a disminuir, ¿ya? Y aparte, como es la parte retroperitoneal, va a estar más cerca al receptor de imagen.
En cambio, si yo le digo al paciente que se ponga de pie, recordemos que los órganos, digamos que van a descender y me puede, en este caso, voy a tener que atravesar más estructura. Y si es un cálculo pequeño, de repente no lo voy a poder visualizar. Por eso es de cúbito, ¿ya? Y lo que yo quiero ver es de la sínfisis del pubis para arriba en un paciente de cúbito. Rayo central es en la línea bicrestal, ¿ya? Seguimos. Acceso, cuerpos extraños. Bueno, cuerpos extraños definitivamente tengo que tomar una frontal y una lateral para ver exactamente dónde está. Aparte de la lateral, también me va a servir, por ejemplo, no sé si acá le han puesto, bueno, vamos a seguir viendo y ya lo vamos a estar explicando. Entonces ya sabemos, ¿no? Cuando yo voy a tomar, en este caso antero-posterior, dependiendo la patología, y cuando yo le tomo en este caso ya sea en biperestación o en decúbito. El rayo central, ya hemos dicho dónde va a ir. Seguimos. Biperestación, el apéndice fue de 4 dedos por arriba. No, esto de acá, olvídense, chicos, porque recuerden que ahora casi todo es digital. En todos sus centros, creo yo, están haciendo digital, ¿no? Esto de acá se aprenderían ustedes siempre y cuando hagan convencionalmente, agarren su chancit y vean para que no se corte ahí, sí, pues tendrían que hacer esto de acá. Pero como todo es central, digital, recuerden dónde va el rayo central. Una proyección lateral. En una proyección lateral, ¿ya? En una proyección lateral, me va a servir también una proyección lateral para poder yo diferenciar si el cálculo que yo lo veo en una frontal es un cálculo renal o un cálculo, en este caso, vesicular. Un cálculo renal va a estar más o menos en la dirección de la columna, en este caso, más o menos la columna entre lumbar, en la columna lumbar. Pero si es un cálculo vesicular, la vesícula es intraperitoneal, entonces va a estar más adelante. Entonces ahí yo podría diferenciar, para eso también me podría servir una lateral. Entonces, en este caso, hemos dicho, pues no, en este caso, cuando hay aire libre, ¿qué proyección, qué decúbito me serviría mejor? Recordemos que el decúbito que me va a servir mejor vendría a ser una decúbito lateral izquierda. ¿Por qué? Porque ahí no hay, en este caso, el estómago. Ahí tenemos, ¿qué tenemos en el lado derecho? Vendría a ser la parte de acá. Tenemos el hígado, y el hígado no me va a dar una imagen, en este caso, hidroaérea, no me va a dar. Por lo tanto, si yo quiero ver, en este caso, ya sea neumoperitoneo, ¿ya? O líquido, aire, me sirve mejor una decúbito lateral izquierda. Ya hemos visto esto, calcificaciones. Una lateral también me sirve para ver cuerpos extraños, me va a servir para diferenciar cálculos, ya sea si es renal o es vesicular, me sirve para ver tumoraciones, para ver calcificaciones, me sirve. Por ejemplo, un paciente que no se pueda mover, decúbito dorsal con rayo horizontal, me sirve. ¿Para qué más? A ver, determine usted si es una litiasis renal o vesicular, ya saben, le tomamos una lateral y ahí, por ejemplo, si está en la parte, justo en la parte de la columna, en este caso lumbar, sabemos que es renal, ¿no? Si fuera en este caso vesicular, estuviera más anterior. Cálculos, esto acá, radiografías del decúbito dorsal y decúbito lateral, cálculos biliares adelante, esto sí, ya hemos visto. ¿Cómo diferenciamos el cálculo renal del ganglio calcificado? En este caso, como le están poniendo, ¿no? Un ganglio calcificado no va a cambiar de posición. Esto no. Recuerden, chicos, que para una radiografía de abdomen, cuando el paciente no está viniendo, en este caso, de emergencia, ¿ya? Y quieren descartar cálculos, imagínense litiasis, le ponen litiasis renal o litiasis vesicular y le piden un abdomen, lo primero que se tiene que hacer es preparar al paciente, le tienen que poner en este caso al paciente ya sea un enema, un laxante, algo que le limpie toda la parte del marco colónico con respecto, que tenga en este caso materia fecal, se limpia todo, se hace con preparación, no se le dice al paciente, viene el paciente, ya, le hacemos el examen, échese a la mesa, póngase de pie y le vamos a hacer el examen, no, tiene que hacer con preparación. Lo único que se hace sin preparación, como cualquier tipo de examen, es un paciente en este caso cuando viene de emergencia. Un paciente cuando viene en este caso de biopsia, ¿qué posición yo le tomo? ¿De pie o de cúbito? Recuerden que biopsia y también cuerpos extraños, viene un paciente que se ha tragado, digamos, una moneda y ya pasó 2 horas, definitivamente si la moneda ha seguido su transcurso, va a estar en el abdomen.
yo le tomo de pi o de cúbito, es de cúbito, ¿ya? Para una biopsia y para, en este caso, si se ha tragado un cuerpo extraño, es de cúbito. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a abdomen? Ya, seguimos. A ver, columna cervical, acá. Bien. Las proyecciones clásicas de columna cervical sabemos que es una frontal y una lateral, ¿no? Pero también hay proyecciones en este caso que pueden ser las funcionales y las oblicuas. Entonces, acá tenemos, ¿no?, una proyección frontal. En una proyección frontal, ¿cuáles son los parámetros? Si le preguntan parámetros, sabemos el plano medio sagital. Vamos a poner acá. El plano, en este caso, medio sagital. Este plano medio sagital tiene que ir justo en el medio del receptor de imagen. Después también te está diciendo, a ver, no sé si es que acá, ya, en el medio de la imagen. Después también te dicen, no sé si hay una proyección mejor, acá. También el plano, en este caso, la parte de los incisivos con la parte del mastoides, ¿no? Entonces vendría a ser el plano incisivo mastoideo o mastoideo incisivo, la parte del incisivo. ¿Qué tiene que suceder? Esa línea, vamos a formar una línea y tiene que estar perpendicular a ¿quién? A receptor de imagen. Lo otro es el plano de los hombros. El plano de los hombros tiene que estar paralelo también. Si trazamos una línea, tiene que estar paralelo ¿a quién? A la parte del receptor de imagen. Entonces, sabemos que para una columna cervical tenemos que elevar el mentón. ¿Para qué elevamos el mentón? Si ustedes no elevan el mentón, la parte del cuerpo de la mandíbula se puede superponer en la parte de la columna cervical. Por lo tanto, elevamos el mentón. ¿Pero elevamos hasta qué punto? Hasta que formen una línea con la parte del incisivo y el mastoides, ¿ya? Va a formar una línea y esta línea va a ser en forma perpendicular al receptor de imagen. El radio central va a ir en el cartílago tiroides, más o menos en C4. Con una angulación de ¿cuánto? De 15 a 20 grados cefálico. De 15 a 20 grados cefálico. Entonces, esa primera proyección me va a servir para poder visualizar, a ver, no sé, para poder visualizar de C3 a C7. La C1 y la C2 no lo puedo visualizar en esa proyección. Ahí voy a hacer una trasoral. Por acá deben estar las imágenes. Otra cosa, chicos. Les pueden preguntar, por ejemplo, en una proyección frontal, porque se acuerdan que en el examen anterior les preguntaron cómo ustedes pueden saber con respecto al posicionamiento. Les preguntan, por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden saber que han tomado una buena radiografía frontal, ¿ya? De columna cervical, frontal estamos hablando, ¿ya? Entonces, una buena frontal, ustedes siempre tienen que ver que en las frontales nosotros tenemos que ver los espacios interarticulares. En este caso, ¿ya? Se tiene que ver los espacios articulares entre vértebra y vértebra. Y también voy a visualizar, en este caso, la parte de la apófisis espinosa que tiene que estar, digamos, en un eje, se tiene que visualizar, ¿no? En un eje no, en este caso no voy a ver que la cabeza se ha ido para un lado, ¿no? Tiene que estar en un eje y ese eje va a estar, en este caso, podría decirle en este caso, justo cruzando la línea media de la mesa, ¿ya? Entonces, en una proyección frontal, los espacios articulares de vértebra y vértebra y la línea, en este caso, de la apófisis espinosa. En una proyección frontal, la distancia que se toma es a 1 metro. Pero una columna cervical le voy a tomar de 1,5 metros a 1,80 metros. ¿Por qué yo le tomo a esa distancia? Porque recuerden, acá, a ver, recuerden, miren, por principio de formación de imagen, ¿qué dijimos? Hemos dicho que la columna o la parte que tienes que radiografiar tiene que estar cerca al receptor de imagen. Pero estamos visualizando que el hombro hace de que no se pueda acercar.
Por lo tanto, si yo le tomaría a 1 metro, va a haber magnificación. Y al haber magnificación va a haber distorsión también. Para compensar eso, yo le tengo que aumentar la distancia. Si yo aumento la distancia, entonces compenso eso, que vendría a ser 1,50 m o 1,80 m. ¿Cuáles son los parámetros? El plano medio sagital, ¿ya? Este plano, en este caso medio sagital, tiene que estar paralelo al receptor de imagen. Igualito, la línea bimastoidea con la línea de la parte de los incisivos, ¿ya? Esta línea de acá, vamos a elevar el mentón para que esta línea esté en forma, en este caso, podríamos decirle paralela a receptor, no, receptor de imagen no, tiene que estar paralela al piso, ¿ya? Los hombros tienen que descender. ¿Por qué? Porque si yo veo que los hombros están un poquito elevados, me va a tapar o me va a ocultar las últimas vértebras cervicales. Por eso que en los pacientes que tienen cuello corto no van a poder visualizar hasta la C7. Entonces, ahí hay otras proyecciones complementarias para poder visualizar esas proyecciones, esas últimas vértebras cervicales. Entonces, ya hemos dicho, a 1,50 m, a 1,80 m de distancia, también tenemos que hacer que es igual en la cervical 4, que vendría a ser, en este caso, en el cartílago tiroides, ¿no? ¿Y cómo yo puedo decir que he tomado una buena lateral de columna cervical? A ver, ¿cómo ustedes creen que puedan decir de que han tomado una buena lateral de columna cervical? Sería por ver los espacios de donde están los discos y por las apófisis espinosas. La apófisis espinosa, ya. Mira, ya, claro, estamos viendo los discos, bueno, los discos no, los espacios, ¿no? Estamos viendo los espacios entre vértebras, estamos viendo la apófisis espinosa, sí, pero ¿sabes qué? Ustedes, por ejemplo, les preguntan cómo ustedes pueden decir que han tomado una buena lateral, ¿ya? Que no esté oblicuada, ni esté medio chueco, nada, aparte de ver eso, lo que ustedes tienen que ver que haya una superposición de ¿quién? De los macizos apoficiarios, ¿ya? Una buena superposición. Recordemos que hay dos macizos, entonces, si no está una buena lateral, no lo vamos a ver superpuestos. Entonces, una buena lateral de columna cervical, hay superposición de los macizos, en este caso, apoficiarios. ¿Ya, chicos? Una buena lateral de columna cervical, superposición de los macizos apoficiarios. Entonces, ya hemos visto esto, las laterales. Seguimos. No, esto no. Ya. Esto de acá. Esto se llama, en este caso, la radiografía de columna cervical, pero funcionales, las proyecciones funcionales. Le piden una hiperflexión o una hiperextensión. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me sirve más que todo para ver la alineación y si hay en este caso un proceso, en este caso ya sea una desviación o una listesis de alguna vértebra cervical. ¿Ya? Entonces, acá las pueden llamarle en este caso funcionales o pueden llamarle dinámicos, una hiperextensión, una hiperflexión. Entonces, lo que yo voy a ver, primero, en este caso, al hacer ya sea una hiperextensión o una hiperflexión, voy a ver pinzamiento. Si hay algún pinzamiento en alguna vértebra, ya sea en la parte posterior o en la parte anterior, ¿no? Entonces, pinzamiento. También voy a evaluar los espacios, en este caso, interespinosos. Y también si es que hay una listesis. ¿Qué significa una listesis? Si hay un deslizamiento de la columna vertebral, ¿ya? De alguna vértebra. Entonces, para eso me sirve. Y la trasoral, ya hemos dicho que en una frontal de columna cervical, yo solamente veo de C3 a C7. No puedo visualizar la C1 ni la C2. Entonces, para eso me va a servir, en este caso, una trasoral que vendría a ser la boca abierta, pues, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? El plano medio sagital, ¿con quién va a ir? Alineada con la línea media de la mesa. La línea órbito-meatal, ¿ya? Tiene que formar un ángulo de 20 grados, ¿ya? Y en este caso, una línea imaginaria con el incisivo superior y los mastoides. Entonces, vemos. Me dicen, en este caso, que el plano medio sagital tiene que ir con la línea media de la mesa. Ahí está la línea media de la mesa. Me están diciendo que en este caso, órbito-meatal, acá está el órbito meatal o el meato va a formar que un ángulo con respecto al piso, o acá no está el piso, ¿no? Con respecto a una línea, en este caso que vendría a ser vertical, ¿ya? Me tiene que formar un ángulo de 20 grados. Y voy a abrir la boca de tal punto que la parte de los incisivos superiores con la parte de los mastoides va a ser perpendicular aquí al receptor de imagen. Entonces, yo al abrir la boca voy a poder visualizar el apófisis odontoides, el atlas y el axis, ¿no?
En este caso le voy a decir al paciente que diga la letra E, porque al decir la letra E, la lengua va a descender y se va a poner en la parte de la base. ¿Ya? Entonces estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo acá la posición odontoide, estamos viendo los macizos. Entonces podemos visualizar ahí, podemos visualizar el atras y el axis. Entonces para eso me va a servir. Aparte de eso, puedo tomar las proyecciones oblicuas. Pero más que todo, recuerden la trasoral, la frontal y la lateral, ahorita que hemos visto, y ya hemos visto las funcionales, que es para ver pinzamientos. Y las oblicuas, como dice, ¿no? En este caso para ver traumatismos, pero traumatismos, en este caso, más que todo para neuralgia. Porque si viene un paciente con un traumatismo, imagínense que viene el paciente ha sufrido un accidente de tránsito. Y el médico, porque cada médico que pide en sus órdenes, frontal y lateral, y te pide oblicuas. A un paciente politraumatizado, ustedes no le pueden tomar oblicuas, porque ustedes no saben cómo está el paciente. Entonces, se le toma solamente una frontal y una lateral. Entonces, busca lesiones metastásicas o neuralgia, ¿no? En este caso, adormecimiento, que viene en este caso del hombro y se extiende hasta los dedos. Entonces, recordemos que radio central va a ir, ¿dónde hemos dicho que una frontal y una lateral? En C4, que vendría a ser en el cartílago tiroides. La distancia, ¿cuánto es? La lateral y las oblicuas vendría a ser una distancia de 1,50 m a 1,80 m. Solamente la frontal es a 1 metro. Entonces, en las oblicuas podemos tomar una oblicua posterior, como estamos viendo acá, una oblicua posterior izquierda, o lo contrario, que vendría a ser una oblicua anterior derecha. Por protección, por radioprotección, mejor es tomarle, en este caso, no sé si acá está, una oblicua, en este caso anteriores, ¿no? En este caso por protección nada más, ¿ya? Protección de tiroides. Entonces, si usted le toma una oblicua anterior izquierda, los agujeros que van a ver es el lado izquierdo. Oblicua anterior derecha, los agujeros del lado derecho. Pero si ustedes le toman, como en este caso, que en este caso está una oblicua posterior izquierda, van a ver lo contrario. Una oblicua posterior izquierda que vendría a ser los agujeros de conjunción del lado derecho. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, más o menos en este caso, recordemos que cuando el paciente está en este caso oblicua posterior, en este caso izquierda, la angulación es cefálica. Pero en cambio, como está en este caso por protección, que hemos dicho la tiroides, la angulación va a ser caudal, todo lo contrario, ¿no? Entonces, con angulación caudal. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirven las oblicuas? Solamente pongan para ver agujeros de conjunción. El método Tonelo, que no se toma, a menos que ustedes en su servicio tengan un equipo convencional, que hemos dicho que en este caso por borrosidad cinética, ¿qué se hace? Uno le da un tiempo de exposición de 2 segundos. Para hacer un tiempo de exposición de 2 segundos tenemos que compensar entre el kilovoltaje y el miliamperaje. ¿Qué sucedía? Lo que hacíamos es bajar el kilovoltaje y aumentar el MAS. Recordemos que el MAS es miliamperaje por tiempo. Entonces, al aumentar el tiempo, que es a 2 segundos, lo que hacía era un tiempo de disparo largo. Se le decía al paciente que abra y cierre la boca. Abre y cierra. Como hay movimiento de la mandíbula, ¿qué es lo que se va a eliminar o difuminar? Es la mandíbula. Entonces, si la mandíbula es la que me tapa la C1 y la C2, por lo tanto, si yo lo saco de ese sitio, ¿no? Voy a poder visualizar la columna cervical en toda su extensión. Ese es el método de O'Tonelo. Hemos dicho que para los pacientes que tienen cuello corto, no se puede visualizar las últimas vértebras, en este caso cervicales. Entonces, hacemos ahí, en este caso, el método del nadador o el twinning. Recuerden, el twinning o método del nadador. ¿Para qué me sirve? Para ver las últimas vértebras cervicales. Háblese de C6, C7, ¿no? O hasta dorsal 1, que también me va a servir si es que hablo de dorsales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá creo que hay uno. ¿Qué es lo que hacemos? El paciente ya sea echado o de pie, lo que voy a hacer es levantar, ¿ya? Voy a levantar la parte, ya que está pegado al receptor de imagen, ¿ya? Y la parte contralateral del hombro va a descender, se desciende, ya desciende. Si en caso no puede descender, ahí sí le hacemos con una angulación. En este caso, angulamos. ¿Para qué? En este caso, angulamos para poder visualizar mejor la parte de la C6, C7 o dorsal 1, ¿no? En este caso, si queremos visualizar con una angulación caudal. Pero si el paciente puede descender normal, es en forma horizontal.
¿ya? En forma horizontal. ¿Y dónde va a ir el rayo central? El rayo central va a ir en la base. ¿En la base de quién? En la base le pueden decir del cuello, ¿ya? En la base del cuello. Entonces, ¿qué proyección me sirve para ver las últimas vértebras cervicales de un paciente que viene con cuello corto o un paciente, en este caso puede ser también que no colabora, pues no, que no puede bajar los hombros? Le tomo el método del nadador. ¿Cómo se toma? Ya les explico. Esta es su proyección que el profesor dijo que le toman, ¿no? Seguimos. Y a las oblicuas no. Ya. Ahora, el macizo apofisiario. Si les preguntan qué proyección le tomarían el macizo apofisiario, es todo lo contrario de una frontal. ¿Qué quiere decir todo lo contrario? En una frontal que hemos dicho, de columna cervical, le tomo con una angulación cefálica, ¿no? Es una proyección frontal antero-posterior. Y con una angulación cefálica hemos dicho entre 15 a 20 grados, cefálico. Entonces, yo lo que voy a tomar en este caso va a ser con una angulación, ya no va a ser en este caso cefálico, va a ser con una angulación caudal. Y al hacer con una angulación caudal, yo voy a poder visualizar el macizo apofisiario. El macizo apofisiario, que tenemos dos, derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, en esa proyección, que vendría a ser un axial, en esa proyección me sirve para ver los macizos apofisiarios, ¿ya? Que en una lateral, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que está bien tomado, está bien posicionado el paciente en una lateral? Superposición de los macizos apofisiarios. Estos dos macizos van a estar superpuestos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos dorsal. Bueno, esto de acá son puntos de reparo para que ustedes puedan saber dónde va, dónde está, por ejemplo, dorsal 6, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El dorsal 6 que le dijeron del manubrio, el apéndice cifoides, punto medio. Por ejemplo, el borde superior de la cresta ilíaca vendría a ser L4, ¿no? Entonces, digamos, para puntos de reparo, para que ustedes puedan saber. Vamos a ver. Las proyecciones clásicas para tomar columna dorsal, recordemos que es una frontal y una lateral. Como principio, las columnas, en este caso cualquier tipo de columna, se debería tomar de pie. ¿Por qué de pie? Porque de pie vamos a ver realmente, digamos, si el paciente tiene escoliosis, ¿no? La alineación de la columna y aparte también el verdadero pinzamiento si hubiese, ¿no? Entonces, es preferible tomar, en este caso, una frontal. Entonces, pregunta, ¿cómo ustedes pueden saber si está bien alineada una columna dorsal? Ya, ahí sí, en la dorsal yo quiero ver cada vértebra dorsal, ¿no? Entonces, en este caso tengo que ver las apófisis espinosas estén en el medio, ¿ya? Estén en el medio. Entonces, y en una lateral, ¿cómo yo sé que es una buena lateral? Le he dicho en el tórax, ¿cómo es una buena lateral de columna dorsal? Que le dije que lo mismo es en tórax, una lateral de tórax. ¿Cómo ustedes pueden saber que es una buena lateral? Cuando se superponen los macizos apofisiarios. No, ese vendría a ser columna cervical. En la columna dorsal, superposición de los arcos costales posteriores. Superposición de los arcos costales posteriores. ¿Ya? Entonces seguimos. Radio central, ¿dónde? Igual que un tórax. Igual. ¿Dónde? Dorsal 6. ¿Ya? Dorsal 6. Acá lo que vamos a decirle al paciente, que bote el aire, ¿ya? Que bote el aire para ver una uniformidad de la columna dorsal. Pero no solamente eso, ¿ya? Acá no sé si hay ya. Hay el método el método anódico, el efecto talón, ¿ya? El efecto talón, acá, no sé si está, a ver. Acá está, el efecto talón. En el efecto talón, ustedes saben que cuando se va a producir la radiación, ya, cuando se produce la radiación, en la parte que es el ánodo, y acá tenemos el cátodo, el ánodo positivo y el ánodo negativo. Donde está, en este caso, la parte del ánodo, que vendría a ser la parte positiva, ustedes vean el tubo, debe decir acá en la parte más positivo y la parte menos, ya, negativo. Ustedes donde vean la parte del ánodo, pongan toda estructura que es más delgada. Y la parte que es el cátodo, pongan la estructura que es más gruesa. Ese es el efecto talón, el efecto anódico, ¿ya? Pongan ese lado. ¿Por qué? Porque acá sale más radiación en la parte del cátodo. Entonces, como esta parte, esta estructura
es más ancha con respecto a esto, entonces acá sí yo necesito más radiación que con respecto a acá. Si yo lo hago al revés, me va a salir una imagen como hemos visto acá. Acá. Por ejemplo, miren. Por ejemplo, esta es una buena imagen. Pero acá, por ejemplo, miren, las primeras vértebras dorsales me salen sobreexpuestas. ¿Ya? En este caso, ¿qué ha sucedido? Que la parte del cátodo seguro la han puesto en esta parte y la parte del ánodo la han puesto acá. Entonces, debemos poner todo lo que es más delgado en la parte del ánodo acá y el cátodo acá. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto la columna dorsal, rayo central en D6 y también tenemos que saber que tenemos que ver alineación de la apófisis espinosa. En este caso podemos tomarle al paciente de pie o de cúbito. El examen de elección es una radiografía, en este caso, de pie. Hemos dicho que se tiene que tomar en expiración, ¿no? Ya hemos dicho eso en expiración. ¿Dónde va el rayo central en D6, D7? Ya hemos dicho cómo podemos saber, ¿no? Manubrio, apéndice, punto medio. El efecto talón ya les expliqué. Una lateral. Ya, entonces, en una lateral, ya sabemos cómo sabemos una lateral de columna dorsal, superposición de los órganos costales posteriores. El plano axilar tiene que coincidir con la línea media de la mesa. En este caso, los brazos para arriba, ¿no? En este caso, ¿por qué? Para que no haya superposición de las clavículas, ¿no? En la parte de la columna dorsal. Vamos a sacar la parte de la escápula, todo, para que salgan fuera. Entonces, acá, una dorsal. Principio de formación de imagen. Hemos dicho que tiene que estar, en este caso, la columna dorsal tiene que estar paralelo al receptor de imagen. Acá utilizan estas esponjas o cuñas para que la columna dorsal esté alineada, o sea, esté alineada, ¿para qué? Para que esté superpuesta con el receptor de imagen, ¿no? Si caso contrario, acá le daríamos con una pequeña angulación. Pero en forma general tiene que estar paralela. Entonces, yo diría entonces que la línea, en este caso, que la línea, el plano sagital paralelo al receptor de imagen. La línea clavícula, el plano axilar tiene que coincidir con la línea media de la mesa. ¿El rayo central dónde? En dorsal 6. ¿Colimamos? ¿Se debe colimar? Bueno, sí, definitivamente tenemos que colimar, pues, ¿no? Porque a mí no me importa ver el tórax, yo lo que quiero ver es columna. Entonces hay que colimar para reducir también la radiación, ¿no? Una buena radiografía lateral de columna dorsal es superposición de los arcos costales posteriores, que sucede lo mismo, se aplica para tórax lateral y para columna dorsal lateral. No. Si quisieran ver las primeras columnas dorsales y el paciente no se deja, digamos que no se puede ver las primeras columnas dorsales, recordemos que podemos hacer el método del nadador también, ¿ya? Se aplica lo mismo. Esto no. Los oblicuos no tienen relevancia, ¿ya? Las oblicuas de columna dorsal. No tiene relevancia. Acá vendría a ser acá con respecto a las articulaciones, ¿no? Costo external. Es con una angulación, en este caso, de 20 grados para ver esto, ¿no? Esta articulación. Costo external. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, vamos a la última que vendría a ser columna lumbar. Ya. Vamos a columna lumbar. Sabemos que la columna en sí tiene su lordosis, ¿no? En este caso, una lordosis fisiológica de la columna cervical y de la columna lumbar, y una cifosis que vendría a ser con respecto a la columna dorsal, ¿no? Y la parte en este caso, ¿no? Podemos ver, dependiendo de eso, también podemos, en este caso, si queremos ver una vértebra específica o un espacio articular específico, recordemos que la columna, como tiene en este caso
sus incurvaciones, no todo se puede ir en forma, en este caso con un rayo horizontal, ¿no? Dependiendo cómo esté alineada su vértebra, podemos darle una angulación. Pregunta también esto, chicos. ¿Cómo puedo yo reconocer una buena lateral de columna lumbar? A ver, acuérdense de la clase que han hecho con el profesor. ¿Cómo pueden reconocer una buena lateral? Una buena lateral, ustedes, para que puedan reconocer, recuerden, las crestas ilíacas, superposición de las crestas ilíacas. Ustedes ven que están superpuestas, no hay una cresta más arriba que la otra, se ha tomado una buena lateral de columna dorsal. Entonces, superposición de crestas ilíacas. Entonces, las radiografías tenemos una frontal, una lateral, las oblicuas y las proyecciones funcionales. Igual que fue en la columna cervical, ¿no? Las funcionales también. Entonces, en una columna lumbar, ¿cuáles son los parámetros? Primero, para la columna, igual que en abdomen, salvo que sea de emergencia, ahí dice emergencia, borramos preparación enema, se le toma tal como viene. Pero si no, se le tiene que preparar dieta blanda, enemas y laxantes, ¿no? ¿Para qué? Hemos dicho, para limpiar todo lo que vendría a ser el marco colónico. Los planos, el plano medio sagital, que ese plano medio sagital del cuerpo tiene que coincidir con la línea media de la mesa, y el plano bicrestal, las crestas ilíacas tienen que estar uniformes, o sea, no uno más arriba que el otro, ¿no? Tiene que estar uniforme. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, se le pide al paciente que haga una buena preparación y también se le da gaseo B para eliminar esos gases que también podrían ocultar alguna patología. Entonces, ahí, ¿no? Preparación. Preparación, seguimos. Este es un paciente que definitivamente si viene de consultorio no le van a hacer, porque aparte que está distendido, vean este moteado que hay, que es materia fecal. No se le puede hacer ese examen. Seguimos, proyección frontal. Entonces, en una proyección frontal, ¿dónde va el rayo central? Primero hemos dicho los planos, son dos planos, ¿no? El plano medio sagital tiene que ir con la línea media de la mesa y el otro, el plano, en este caso, bicrestal, ¿no? O el borde superior de las crestas ilíacas. Tiene que estar uniforme. Entonces, en una frontal, ¿yo dónde le voy a dar, en este caso, rayo central? El rayo central, ustedes le van a dar aproximadamente 4 centímetros, ¿ya? ¿De dónde? Del borde superior de la cresta ilíaca. Recordemos, chicos, que el rayo central tiene que ir más o menos en L3. Y hemos visto en la primera imagen, no me acuerdo, sí, en estas primeras imágenes vimos, yo le digo esto de acá para que ustedes se puedan guiar los parámetros, ¿no? Que en el borde superior de la cresta ilíaca es aproximadamente L4. Entonces tengo que subirle unos centímetros más para llegar a L3. Entonces, 3 centímetros o 4 centímetros exagerando para, en este caso, más que todo 3 centímetros para el borde superior de la cresta ilíaca para llegar a L3. Hemos dicho que la columna lumbar tiene sus incurvaciones, en este caso tiene una lordosis que es fisiológica. Principio de formación imagen, tiene que estar paralelo y tiene que estar más cerca al receptor de imagen. Acá no está cerca. ¿Cómo hacemos para que se acerque? Lo que hacemos es que flexione, en este caso, las rodillas, ¿no? Al momento de flexionar, esa incurvación, esa lordosis va a descender y podemos tomar la radiografía. Recordemos que se debe tomar de pie, no de cúbito, salvo que el paciente venga politraumatizado o el paciente no se pueda poner de pie, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, le ponen una imagen. ¿Qué pasa si hacemos uno con flexión? Que podemos visualizar mejor los cuerpos vertebrales, la fosa espinosa, podemos ver los pedículos, ¿no? A comparación que sin flexión, como hay esa lordosis, está un poquito más alejado, como que no sale tan nítido, ¿no? La imagen, acá nos ayuda mejor. Entonces, hemos dicho, ¿dónde va el rayo central? Acá le ponen 4 centímetros por encima. Pueden poner 3, 4 centímetros de dónde? Del plano bicrestal. ¿Cómo reconozco yo que se ha tomado una buena frontal? El mismo principio que en la lateral. En la lateral de columna lumbar hemos dicho que tiene que ver superposición de las crestas ilíacas. En este caso, el plano bicrestal tiene que estar simétrico, no una cresta ilíaca más arriba que la otra, no, simétrico. Y
le pido al paciente que se saque los zapatos para poder visualizar bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque los zapatos puede estar un zapato más gastado, una suela de zapato más gastada que la otra. Entonces se le saca el zapato y se le toma sin zapato. Igual que en este caso en decúbito, tenemos que eliminar esa lordosis. ¿Y cómo hacemos eliminando? En este caso se flexiona y vemos que está más, en este caso, cerca al receptor imagen, ¿no? Hemos eliminado esa lordosis. ¿Existe otra forma de tomar una proyección frontal de columna? Sí, le tomamos de pie, de cúbito, ¿no? Puede ser, en este caso, una de cúbito dorsal o una de cúbito supina. Normalmente se toma de cúbito supina. ¿Cuándo ustedes le tomarían en decúbito supina o dorsal? Es lo mismo. ¿Cuándo le tomarían en decúbito ventral? Por ejemplo, ustedes le van a tomar en una decúbito ventral cuando quieren ver los espacios articulares. Si le preguntan, en este caso, qué proyección ustedes le pueden tomar para poder visualizar, en este caso, esos espacios articulares, le tomarían el decúbito ventral. Como también estamos viendo que está más alejado, ¿no? Está más alejado, vamos a ver ligeramente una magnificación. Pero no solamente eso, sino que al ponerle en decúbito ventral, no sé si acá están en las imágenes, sí. A ver, acá. En una decúbito ventral, vean los haces de rayos X, entran mejor en la parte de los espacios vertebrales. Por lo tanto, una decúbito ventral me sirve para valorar el espacio intervertebral, ¿ya? Decúbito ventral. Entonces, seguimos. Eso ya. Por ejemplo, ustedes quieren ver mejor una vértebra, ¿ya? Una vértebra, por ejemplo, quieren poder visualizar mejor. Entonces, ahí sí ustedes pueden hacer coangulación. ¿Qué quiere decir coangulación? No sé si acá está. Bien, por ejemplo, acá. Le tomaría en este caso una lateral, ¿ya? Una vez que le toman lateral, imagínense que el problema sea acá, en L3. Entonces, ustedes le van a trazar, no sé si le puedo hacer, no. Ustedes le van a trazar, en este caso, diagonales, ¿no? Y justo en el punto medio le traza una línea. Esta línea de acá que está formándose, ¿ya? Van a trazar otra línea que esté paralelo al piso. Al piso. Y va a formar un ángulo, ¿ya? Con la mitad de la vértebra con la línea del piso. Va a formar un ángulo, ponte por decir 20 grados. Entonces, en la frontal le van a tomar con una angulación cefálica, porque estamos viendo que está yéndose en este caso para arriba, una angulación cefálica de 20 grados. ¿De qué vértebra? De la L3. ¿Ya? A ver, vamos a seguir. En las axiales, por ejemplo, ¿ya? En las axiales, ¿para qué me sirve el axial? Este es un axial, ¿ya? Le estamos dando con una angulación caudal de más o menos de 35 grados. Pero ¿para qué me va a servir esta axial? Esta axial, vean. Esta axial me va a servir, vean. Miren las apófisis, en este caso, espinosas, ¿ya? Y miren, miren esta apófisis, esto de acá, marcador. Miren estas apófisis, en este caso espinosas y las transversas. En la axial que le hemos dado con una angulación caudal de 35 grados, me sirve para elongar, ¿qué cosa? Yo elongo más, en este caso, la parte de las apófisis espinosas y también las apófisis transversas. Si tuviese alguna relevancia, no tanto, no, casi no se toma, ¿no? Solamente en este caso, acuérdense la frontal lateral hasta ahora que hemos visto. ¿Ya? Entonces, esto de acá, las flexiones, por si acaso, estas flexiones laterales solamente sirven para ver el nivel de escoliosis o concavidad, nada más. La proyección lateral, igual, en la proyección lateral hemos dicho que ¿dónde va el rayo central? Va del borde superior de la cresta ilíaca 3 a 4 centímetros por arriba, ¿no? Entonces, ¿la línea dónde va a ir? El rayo, en este caso, el plano coronal tiene, o la línea axilar va a coincidir, o el plano axilar va a coincidir ¿con quién?
va a coincidir con la línea media de la mesa, ¿ya? Y el otro, en la otra línea, que vendría a ser en forma horizontal, ¿dónde va a coincidir? Recordemos, 4 centímetros por encima del borde superior de la cresta ilíaca. Y en este caso, ¿no? En este caso, le tomamos una lateral, ¿no? En la lateral recordemos que la lateral, voy a poder ver que si está bien tomada por la superposición de las crestas ilíacas. Pero ¿qué pasa si me viene un paciente que tiene una escoliosis como estamos visualizando? Principio de formación imagen, tiene que estar paralelo y tiene que estar en este caso más cerca del receptor imagen. En la frontal me salió esto, me sale en este caso que tiene en este caso convexo el lado derecho y una concavidad del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, por principio de formación de imagen, este lado que está convexo tiene que estar más cerca al receptor de imagen. Por lo tanto, vendría a ser una lateral derecha, ¿ya? Una lateral derecha. Donde está la parte convexa va a estar pegado al receptor de imagen. Y donde está la concavidad va a estar el tubo apuntando. Entonces se le ha tomado, yo le he hecho una lateral derecha, se le tomó una lateral izquierda y como pueden visualizar, se ve superposición, se ve, no se ve bien. Y acá le toma, no creo que sea el mismo paciente, pero suponiendo que fuese, ya le toma una lateral derecha y se puede visualizar mejor, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, ya que se ha tomado en este caso, si tiene escoliosis, ya sabemos cómo tomarlo, y también para decir una buena lateral, superposición, en este caso, vean, acá hay un arco, una cresta ilíaca y acá hay otra cresta ilíaca, ¿ya? En cambio, acá está ligeramente un poquito más superpuesto las crestas ilíacas. Ya eso. Paciente politraumatizado, acá le están tomando, en este caso, con rayo tangencial. Dudo mucho que un paciente politraumatizado pueda venir en decúbito ventral. La mayoría viene, son pocos que sí han venido en decúbito ventral, pero la mayoría viene en decúbito dorsal. Ya entonces en decúbito dorsal, tomarle también tal como está el paciente con rayo tangencial. Ya hemos visto el rayo donde va, ¿no? El plano axilar y 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca. Superposición de crestas ilíacas. Las funcionales en este caso, ¿para qué me sirven? Como ven, para ver pinzamiento, lo mismo que en la cervical, para ver pinzamiento. Entonces acá las funcionales, ¿no? Hiperextensión e hiperflexión. Ya saben ustedes que cuando van a tomar una columna cervical funcional, partimos de una lateral. Y entonces hiperextensión para atrás y hiperflexión para adelante. Las oblicuas. Las oblicuas, en este caso, ¿para qué me sirve una proyección oblicua? Las proyecciones oblicuas vamos a tener el famoso perrito de la chapela. ¿Ya? En este caso, me sirve para ver, ustedes de repente le toman una lateral al paciente y ustedes ven una espondilolistesis. ¿Ya? Entonces, ven, en este caso, que hay un deslizamiento de una vértebra, pero quieren ver la fractura. En una oblicua, ustedes pueden ver la parte del cuello, que vendría a ser el perro degollado, que lo dicen, que en la parte del istmo pueden ver una fractura. Pero esa fractura puede ser por un proceso traumático, ¿no? Que el paciente haya venido y haya sufrido un accidente, o puede ser congénito, que el paciente ya tenga eso. Entonces, la manera de diferenciar, tomando la oblicua. Pero también recordemos que una fractura, los bordes, digamos que pueden ser unos bordes espiculados, no, unos bordes, digamos, no precisos, pues, ¿no? En cambio, el otro lo van a ver unas líneas bien nítidos y aparte podría ser como un hallazgo también, si fuese congénito, ¿no? Entonces, una proyección oblicua, la rotación del cuerpo, si bien es cierto, en la literatura le dicen 45 grados, vamos a ver, ¿ya? En la literatura le dicen 45 grados, pero ustedes háganle más o menos de 15 a 25 grados, no oblicúen tanto. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, estamos viendo el perrito, ¿no? Acá estamos viendo el perrito, las orejitas, los ojitos que vendrían a ser, en este caso, estamos viendo acá el istmo, ¿no? El pararticular, que vendría a ser la parte del cuellito del perrito. Pero si ustedes lo oblicúan a 45 grados, como que el perro lo van a ver reducido, como lo están viendo acá. Pero a 45 grados lo van a, de 15 a 25 grados lo van a poder visualizar mejor el perrito de la chapela.
se puede tomar en este caso, estamos viendo, recordemos que para el perrito de la charpela se toman las dos oblicuas, oblicua, en este caso como estamos viendo, oblicua posterior derecha y oblicua posterior izquierda, ¿ya? ¿Le puedo tomar de pie o de cúbito? No tiene relevancia, es igual, porque recordemos que si queremos ver fracturas o la parte del istmo no tiene relevancia, así tú le eches al paciente o le pongas de pie, no va a cambiar nada. Entonces, la parte que está elevada, vamos a trazar, recordemos que son dos líneas. La primera línea va a ser de la parte media clavicular, ¿ya? La línea de forma horizontal, ¿ya? O vertical. Y la otra vendría a ser en forma horizontal, que ya hemos dicho, ¿para dónde va? Borde superior de cresta ilíaca, 4 dedos por arriba. Charnela, en este caso, si queremos ver la lumbar 5 con el sacro 1. Entonces, para eso, yo le tomo con una angulación de 15 grados. De 15 grados de angulación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, le voy a tomar a 15 grados de angulación y tengo que ponerle más o menos para dónde. Más o menos ustedes le pueden poner en este caso, si les piden, por ejemplo, a ver, que han estado ustedes en clase, para ver la lumbar L5 y la parte del sacro, ¿dónde iría el rayo central? ¿Dónde, chicos? Chicos, ¿dónde está en la clase? ¿Qué sería? ¿Dónde iría el rayo central? Miren, ahí están viendo las imágenes. ¿Dónde iría? Sería unos centímetros arriba de la sínfisis pubiana, pero se está con angulación también. Sí, está con angulación. Claro, definitivamente más arriba, ¿no? Porque acá aproximadamente, acá está la sínfisis del pubis, ¿no? La cresta ilíaca está más arriba. Entonces, ustedes podrían ver, en este caso, un punto que vendría en la parte de la cresta ilíaca con la parte de la sínfisis del pubis, que sí, tiene razón, son unos centímetros un poquito más arriba de la sínfisis del pubis. La angulación yo les pongo acá 15 grados, pero recuerden que la angulación también ustedes le pueden sacar, así como hemos visto y le hemos sacado la angulación para cada vértebra, también le podrían sacar. Pero si en caso no fuese, le dan 15 grados y pueden poder visualizar mejor la parte de L5 con S1. Porque recuerden que una frontal, la lumbar 5, va a estar media escondida. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene una lordosis, ¿no? Y por la misma lordosis como que va a estar un poco achatada. Pero al hacer este tipo de proyección, ustedes lo van a poder visualizar mejor la parte de la lumbar, ¿ya? Y así como hay, en este caso, la frontal, también estaría la lateral. Y en este caso, pueden poder visualizar mejor la parte de L5 con la parte del sacro. ¿Ya? Ya hemos visto esto, ya hemos dicho esto de acá, cómo podemos ver, cómo podemos tomar una vértebra en específico, ¿no? Trazamos diagonales a una vértebra, trazamos el punto medio y eso que vaya, otra línea que vaya justo a la parte que sea paralela a ras del piso, ¿no? Va a formar un ángulo y dependiendo de esa angulación, yo le tomo con angulación esa vértebra que quiero tomar, esa vértebra en específico. Y voy a poder visualizar mejor la parte de la lumbar 5. Y ya hemos dicho, cuando hay escoliosis, ¿cómo puedo hacer? También hemos dicho, ¿no? ¿Qué lateral le voy a tomar? Acá vendría a ser una lateral derecha. Y para la parte del sacro y coxis, sacro, angulación, en este caso vendría a ser angulación cefálica. Y el coxis, angulación caudal. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos, mira, si, por ejemplo, si nosotros le tomamos así sin angulación, recordemos que el sacro también tiene su incurvación. Pero si yo le doy, en este caso, con una angulación cefálica, voy a poder visualizar mejor estos agujeros, ¿no? Del sacro, estos agujeros voy a poder visualizar mejor. Entonces, acá estoy, ¿no? En este caso, para descartar fracturas también, problemas congénitos, el plano medio sagital tiene que estar alineado con la línea media de la mesa y la parte del sínfisis del pubis, ¿no? Que va a ir en este caso, la parte del rayo. Entonces va con una angulación cefálica de 15 grados. Entonces, ¿el rayo central para dónde va a estar?
va a estar más o menos entre la sínfisis del pubis y el plano bicrestal. Punto medio, sínfisis del pubis, el plano bicrestal, punto medio, 15 grados cefálico. ¿Para qué? Para ver la parte del sacro. Si el sacro es de esa forma, la sínfisis del pubis, que vendría a ser la colita, va a ser con angulación caudal. Entonces, igual, con preparación, definitivamente, y más que todo, si es la parte del coxis, con preparación, con preparación. Entonces, en este caso, le vamos a dar, esto vendría a ser con angulación, la parte del sacro. Y la parte de la sínfisis del pubis, ahí vamos a ver. Ah, ya. Otra cosa. En una lateral de sacro, recordemos que la parte del sacro, por la misma incurvación que tiene, va a estar más posterior. Entonces, el rayo central, ustedes más o menos lo van a alinear más o menos, seguía en este caso del plano axilar. Del plano axilar, denle 8 o 10 centímetros posteriores, ¿ya? Entonces, 8 o 10 centímetros posterior, eso vendría a ser con respecto a la línea media de la mesa. Y el otro, que vendría a ser en este caso en forma, digamos, el que cruza la línea, porque recordemos que vamos a hacer como 4 cuadrantes, ¿ya? Va a ir entre el borde superior de la cresta ilíaca y el sínfisis del pubis, ¿no? El punto medio. Eso es con respecto a sacro, ¿ya? Entonces, con respecto, si hablamos en este caso con respecto a la parte del coxis, definitivamente va a ir más abajo. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, igual, el plano axilar, denle 12 centímetros, porque lo que queremos ver, la parte del coxis, y el coxis está más posterior. Y así como le estamos dando, digamos, 12 centímetros, también en este caso, vamos a ponerle en este caso detrás también de la parte de la espina ilíaca anterosuperior. Primero fíjense en la línea, en la espina ilíaca anterosuperior, entonces de ahí lo que vamos a ir es para la parte posterior, porque recordemos que la parte del coxis es más posterior, ¿no? Ahí recuerden que las laterales, ya sea para coxis o para sacro, laterales es sin angulación. Solamente la frontal de sacro es con angulación de 15 grados cefálico y el coxis iría igual, entre 10 a 15 grados caudal. ¿Ya? Caudal. Igual con preparación. Ya la lateral de coxis. La sacroiliaca. Articulación sacroiliaca. Quiero ver esto, la articulación sacroiliaca. En la articulación sacroiliaca hay una proyección, un método, el método de Ferguson. En el método de Ferguson te habla, recuerden, sacroiliaca. Cuando yo le voy a tomar una proyección, en este caso el de Ferguson, para descartar sacroileitis. Sacroileitis es la proyección de Ferguson, para ver, en este caso, la articulación sacroiliaca. Entonces, lo que yo, miren, ¿cuáles son los parámetros? Plano medio sagital, plano bicrestal, sínfisis del pubis. Entonces me voy, parámetro, plano medio sagital con respecto al receptor de la mesa, ¿no? La línea media de la mesa. En el otro, vendría a ser borde superior a la cresta ilíaca y la sínfisis pubis, punto medio, con una angulación de 30 a 35 grados. Acá yo no le estoy dando 15 grados. Recuerden que el sacro es 15 grados. Acá yo le doy una mayor angulación, porque lo que yo quiero ver es la articulación sacroiliaca. Entonces, acá como están viendo, para poder mejor ver más esa articulación sacroiliaca, acá también te ponen rayo central, también puede estar en la espina ilíaca anterosuperior. O si no, como yo le digo, borde superior cresta ilíaca, sínfisis pubis, punto medio. Lo otro también es, chicos, para poder visualizar mejor esa articulación, puede decir que junten, en este caso, como si fuese una oblicua de caderas, ¿ya? Junten los dos, la parte plantar de los pies y abrir, ¿ya? Y abran. Ahí se va a abrir mejor la articulación. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que para ver la articulación sacroiliaca, ¿ya? Le tomo la proyección de Ferguson, que es una angulación cefálica, pero esto es una proyección antero-posterior. Y yo quiero tomarle, no una antero-posterior, tomaría una posterior-anterior. ¿Qué angulación sería? Caudal. Muy bien, una angulación caudal. Entonces, suponiendo que yo le quiero tomar en este caso una posterior-anterior. Recuerden que una posterior-anterior, como las crestas ilíacas, están como si fuesen unas orejas grandes que también van a tener su incurvación.
va a estar más alejado de receptor imagen. Si está más alejado del receptor imagen, va a haber una magnificación y voy a poder visualizarlo mejor. Ustedes pueden hacer la prueba cuando estén en su servicio, rotando, pueden hacer una prueba, tomar la proyección de Ferguson. ¿Ya? Entonces, definitivamente con una angulación caudal, lo contrario, ¿no? Y voy a, digamos que puedo visualizar, o ustedes comparen y vean cuál ven que les sale mejor. Entonces, proyección de Ferguson posterior anterior, ¿no? Vean, posterior anterior. ¿Cómo reconocen? Recuerden que ya las alas, en este caso, no lo están viendo, las crestas ilíacas como forma redonda, ya no lo ven, ¿no? Lo ven en este caso, digamos, más disminuidas las crestas ilíacas por la misma incurvación al ponerla en posterior anterior. Y así como hay una frontal de las dos, que vendría a ser con angulación, si hablamos de Ferguson, con angulación cefálica de 35 grados, para descartar sacroileitis, la proyección de Ferguson. También tenemos en este caso las unilaterales, ¿no? Que vendría a ser lo contrario de una lateral de cadera. Oblicuo, en este caso, el lado que quiero tomar, voy a elevarlo. En este caso estoy elevando la cadera izquierda. ¿Ya? Y esta otra pierna o el muslo va a formar un número 4 con la parte contralateral. La parte que está elevada, ahí va a ir el rayo central. ¿Ya? Son oblicuas, nada más oblicuas. Puedo tomar oblicua izquierda como una oblicua derecha. ¿Ya? En este caso, para ver las articulaciones. La parte que está elevada es donde va a ir el rayo central. Y esto no. Ya, a ver, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, chicos, si no hubiese ninguna pregunta, hasta ahí, a ver, ya. Si no hubiese ninguna pregunta, hasta ahí quedamos, chicos, ¿ya? Ya nos estamos viendo el día lunes. Johan, ¿está Johan? No está Johan. Ya, entonces, chicos, nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao. Hasta luego.